economía siempre es un tema permanente, siempre. Todos tenemos que hacer todos los días transacciones económicas, aunque no le demos esos nombres, ni nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo son transacciones económicas. Y bueno, en un país en tiempo de epidemia, de pandemia, de COVID, donde hemos tenido que ver lo que nunca la humanidad moderna había visto, que era la economía entrar en recesión casi a nivel mundial, y donde todos, allá, aquí y acullá, estamos esperando ese momento del despertar. Algunos gobiernos lo han anunciado de manera anticipada, pero la realidad es la realidad y la realidad se impone. Todos los días los organismos internacionales están llamando la atención sobre temas nodales. Ahora mismo la FAO acaba de llamar la atención sobre la posibilidad de una crisis, una hambruna, una crisis de alimentaria en países que no son muy cercanos y que son los países que son como el nuestro, que es Centroamérica, y nuestro vecino Haití, que yo siempre digo que en términos económicos es como una provincia de la República Dominicana, porque nosotros tenemos que suplir muchos de los alimentos de Haití. Pero también tenemos los temas que tienen que ver con los ingresos del gobierno, los gastos del gobierno, la deuda, que es una deuda que está preocupando ya a Raimundo y todo el mundo. Y los economistas son los especialistas para estos temas, aunque alguien ha dicho que los mejores economistas son las amas de casa. Y nos acompaña, diríamos, uno de los economistas de este espacio, que es don Nelson Suárez, profesor universitario, economista, consultor privado que lo ha sido, productor de papa, y también un ex funcionario gubernamental muy importante, tanto en presupuesto, donde fue subdirector, como en minería y en el Ministerio de la Presidencia. Con él vamos a hablar de todo lo que nos toca, a ver si es verdad que una ama de casa es la mejor economista que puede haber sobre la tierra. De manera que les invito a que escuchemos las siempre interesantes y pedagógicas explicaciones que nos ofrece el licenciado Nelson Suárez sobre los problemas económicos de nuestro país. Don Nelson Suárez, muchas gracias de nuevo, porque yo lo halo, le robo su tiempo, se lo quito a sus hijos, a los nietos y a la señora, que me imagino que como en todas las casas es la dueña y jefa, que dice todo lo que hay que hacer. Así es que gracias por darnos ese tiempo, que siempre es un tiempo precioso. Usted que creo que tiene la economía, no sé si como oficio o como hobby, ¿no? Yo tengo la impresión de que los números, las estadísticas, la comprensión de lo que está detrás de cada número ya ha pasado a ser de trabajo, de oficio y de profesión a una especie de entretenimiento. Cuando usted quiere descansar, se pone a mirar las estadísticas. Me pongo a mirar los números. Exacto. Es una ficción que me fascina mucho. Me gusta ver las estadísticas, los números, ver qué está pasando. Pero ya en términos generales, como dicen, a esta altura del día, es un entretenimiento productivo, encuentro yo. Exacto. Que, ¿Por qué usted, en vez de ser economista, no fue, por ejemplo, médico, ingeniero, arquitecto, abogado? Bueno, siempre he dicho, mis aspiraciones originalmente cuando entré a la autónoma era ser ingeniero civil. ¿Le gustaba construir? Sí, las circunstancias sociales, reales de la familia y eso, llevan a uno a decir, bueno, vamos a buscarlo. Entonces, además, la economía, y con aquel enfoque que teníamos antes de economía política, me llamaba mucho y se identificaba mucho con mi posición en términos de activista social, de dirigente estudiantil,
Y entonces me incliné por la economía y no me arrepiento. Y en esa época se le decía a uno, sobre todo cuando había una cultura marxista en la política, que para comprender la sociedad había que entender la economía. La economía, exactamente, se decía, y ahí nos vamos al que el marxismo, de que bueno, la infraestructura, la base es lo que determina la conducta y la actitud social de la gente. La supra. La infraestructura determina la supraestructura. Entonces, todo ese enfoque social de la economía, esos instintos revolucionarios que acompañan de manera muy profunda a la juventud. Y yo pasé por esa fase, no me arrepiento tampoco, aprendí muchísimo. Es más, parte de lo que soy hoy se lo debo mucho a esa etapa que viví de mi vida en los grupos estudiantiles, en la izquierda en alguna medida. Después aprendimos con Gramsci que la supraestructura tenía ciertos niveles de autonomía respecto a la infraestructura. Sociedad civil y este tipo de cosas. Sí, que ya era un marxismo más elaborado, ¿no? Sí, lo que sí es cierto es que la economía sigue siendo realmente lo que mueve la actividad, la vida, la sociedad. No hay duda de eso. O sea, la gente se mueve en función. Cuando la gente tiene bienestar, se le olvida todo. Sí. Entonces, a veces cometemos el error de olvidarnos exactamente que el problema es tener a la gente en condiciones de vida. Creo que la gran falla de los sistemas económicos, sobre todo los sistemas económicos que se centran mucho en darle la razón absoluta al mercado, es exactamente el haber descuidado esa responsabilidad social, y sobre todo responsabilidad social que tiene que hacerse a través del Estado. Entonces, por eso tenemos en el mundo ahora mismo una especie de convulsión general. Yo digo que lo que existe, la única certidumbre que hay ahora es la incertidumbre que hay en el mundo. O sea, ahora mismo tenemos conflictos en todas partes. Y si estos conflictos, que tienen una base normalmente económica, le seguimos echando leña al fuego con el tema de ese juego de oposición y gobierno. O sea, yo me pongo a ver, sigo muy de cerca todas las noticias en la mayoría de los países del mundo. España, por ejemplo, ese juego tan profundo e irracional entre oposición y política. O sea, si yo soy gobierno y el otro es oposición, todo lo que haga el gobierno nada sirve. Y cuando se cambia que el que está en oposición viene al gobierno, entonces el otro, todo lo que decía... El famoso sesgo ideológico o partidario, ¿no? Eso está creando una situación de incertidumbre y de desorden en el mundo. Y esos espacios lo están aprovechando una especie de enfoque de corriente medio anarquista que no respeta orden, que tiene quizás un enfoque de la libertad y el derecho muy libertario y derechista, en el cual yo exijo todo como... Casi sin límite. Pero entonces yo no doy nada. Entonces la libertad del derecho tiene como contraparte las obligaciones y los deberes. Y la libertad misma tiene un precio y tiene un condicionamiento y tiene un límite. Como dicen, la libertad suya se detiene, en la cual usted está afectando a mí. Entonces el mundo hay una convulsión. Sin duda que la economía es importante, ¿no? Hay una convulsión porque muchos elementos de los temas fundamentales se han sacado de circulación, y cualquier trivialidad a través de estas cosas que llamamos medios sociales, multimedia, redes sociales, se convierte el liderazgo a veces que yo veo a través de las redes sociales, es un liderazgo insulso, es un liderazgo a veces perverso, es un liderazgo que no tiene reglas morales ni éticas, es un liderazgo, y ese liderazgo a través de las redes está tomando una dimensión. A veces yo veo a la gente actuando en función de un sujeto, artista de cualquier tipo, actor o reggaetonero
Pero que no tienen ningún tipo de fundamento en la vida, que cuando usted busca su propia vida personal, son verdaderos desastres, pero esos son los que están siguiendo la gente, los jóvenes, esos son los que están siguiendo. Ese es el ejemplo de lo que quieren ser. Entonces, el mundo está metido en un gran conflicto y en una gran confusión. No podemos olvidar que vivimos en lo que se ha dado en llamar la posmodernidad. Y la posmodernidad está caracterizado por una ausencia de valores absolutos. Entonces, es que el mundo ha cambiado. El mundo, por ejemplo, nuestro era otro mundo. Nosotros venimos de la prédica de paradigmas, de la prédica de valores absolutos, de cosas que no se podían violentar. Hoy se le enseña y se aprende que no hay nada absoluto y que no hay unas reglas predeterminadas, sino hemos vuelto, como algunos han llamado, al renacimiento, donde el hombre era la medida de todas las cosas. Y basta lo que usted diga que para usted es bueno, satisfactorio, para que tenga validez para usted, independientemente de las secuelas que tenga en el entorno. Por eso el discurso ha cambiado, la poesía ha cambiado, el sentido de la economía ha cambiado, el sentido del trabajo. A usted y a mí nos gustaba siempre tener un trabajo estable, fijo. Nuestros hijos y nuestros nietos dicen que no. Ellos pueden aceptar un trabajo hoy, si a los 3 días le ofrecen otro que le conviene más, renuncian automáticamente. Antes decían, no, pero yo no puedo hacer eso, si hace 3 días apenas que empecé este trabajo, un mes, ¿cómo voy a irme de inmediato? Eso, la inestabilidad, me da una imagen de inestabilidad. El hijo y el nieto le dicen, no papi, no abuelo, eso no es inestable, eso es que hay una cosa que me conviene más, y ellos lo saben, ellos lo harían igual. Yo entiendo perfectamente y creo que ese es el mundo que reina hoy, ¿no? Algo que debemos aprender es exactamente a adaptarnos y tratar de encajarnos en ese esquema del nuevo mundo. Pero obviamente hay cuestiones que de una u otra manera, aunque parezca un contrasentido, deben tener ciertos niveles de permanencia. Entonces yo creo que fíjate que el mundo que tenemos es un mundo altamente tecnologizado, y pareciera que ese avance extraordinario de tecnología está deshumanizándonos, y a veces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el sentido? O como ha dicho algún escritor, podríamos estar en presencia de otra humanidad o de una humanidad revisada. Exacto, pero ¿cuál es el sentido? Siempre yo digo, nosotros, por ejemplo, estamos dando viajes a la Luna, a Marte, estamos buscando todas las cuestiones extraordinarias del universo. Pero a veces me llama la atención ver que en la India, por ejemplo, no tienen respiradores artificiales para la gente que se está muriendo. De que la India es considerado el segundo Silicon Valley de la humanidad. O sea, entonces... De donde salen genios exactamente, computacional y grandes filósofos. Sí, ese es la contradicción que yo entiendo que no tiene sentido. Pero ahí entran los economistas, ¿no? Sí, como la India, un país que, bueno, posiblemente muchas de las vacunas que nos están poniendo y se están poniendo en muchos sitios están fabricadas allí, pero entonces no tienen suficientes respiradores artificiales para mantener a un ser humano vivo. O sea, entonces yo no sé qué sentido podría tener eso. Ahí entran ustedes los economistas, sí, en cómo está siendo gestionada, sí, entonces, la economía de la India. Ajá, ese es un tema. ¿Qué es lo que ha planteado esta crisis de la salud? Pero aquí, no nos vayamos muy lejos, aquí sin tener la intensidad de la India, se ven cosas que uno tampoco tiene explicación. Que no tiene explicación. En términos de lo que ocurre en la India. De desequilibrios extremos. Es la horizontalidad de los recursos. Ajá, de desequilibrios extremos. O sea, nosotros podemos ver en algunos casos manifestaciones de riqueza y de opulencia y de avance en la misma sociedad dominicana, extrema. Y entonces cuando me voy a un barrio de esto, La Ciénega, Gualey, el Manguito, o
sea, veo la contraparte, pero de una forma vulgar. Entonces, si el mundo, la humanidad, los políticos, el sector empresarial, los sectores sociales que son activos, no entienden que hay que tratar de empujar al mundo a un equilibrio más sostenible, entonces estamos cavando nuestra Profesor, propia ahí tumba. entramos a la dimensión quizás filosófica de una expresión de la economía que es el dinero. Siempre se ha derramado mucha tinta tratando de entender la relación entre el hombre y el dinero. Porque el dinero tiene una expresión, una dimensión y un atractivo cuasi divino. Es decir, al dinero se le considera como un Dios. Dios. De hecho, dice en uno Sí. de los pasajes de la Biblia, bueno, tú tienes que decidir a cuál de los dioses. Entre Moloch, Sí. el dios del dinero, y el dios de los cristianos, digámoslo de esa manera, y las guerras es por el dinero. Por el dinero. Como dice un libro, y la herencia los dividió. Sí, sí, sí. Esa es una de las fuentes de división de ¿Y la qué familia, es la herencia. ¿Y qué es lo que hay en la herencia? Es el dinero. El dinero. ¿Cómo repartir el dinero? Y con los problemas humanos ocurre lo mismo, porque el dinero tiene la capacidad de cambiarle al hombre el sentido de su naturaleza. No es simplemente, debiera ser simplemente un instrumento de cambio, pero no solo es eso, nos cambia a nosotros. Cambia. Totalmente. Sí, no hay gente que realmente subestima, somete su vida al tema del dinero a veces terminan ni siquiera disfrutándolo porque gastan tanto tiempo en buscarlo y hacerlo que al final la vida se le va. Incluso Pero hay una expresión muy dominicana hoy en día, me imagino que también se usará en otros sitios. Se le pregunta al hombre o a la mujer por igual, porque los dos pensamos, según esa expresión, igual. ¿Cuál es el principal órgano sexual del hombre? la cartera. La cartera. Eso ya nos dice cómo, El sentido de pensamos. Y cuando, para pasar a un segmento comercial, cuando Priego tenía su caricatura en el Diario Libre, Priego, no recuerdo cómo se llamaba el personaje, Yulendi se va con el personaje a París, Yulendi era como una especie de amante. Boquechivo y... Bueno, se van. Cuando regresan y vienen en el avión, él le pregunta, y de todo lo que tú viste en París, ¿qué fue lo que más te gustó? Él la había llevado por todas partes. Y ella le contestó, la tarjeta de oro. Vamos a una pausa comercial para volver a la entrevista con el licenciado Nelson Suárez. Licenciado, los economistas suelen hablar mucho del déficit primario. Y le hago la pregunta porque en estos días un guardián me paró y me dijo en el lugar donde trabajo, licenciado, ¿qué quiere decir eso? Que yo veo que ustedes escriben en el periódico del déficit primario. Ahora yo se lo pregunto a usted. Bueno, en términos de la gestión fiscal, las operaciones y las transacciones del gobierno se organizan de acuerdo a lo que le llaman un clasificador presupuestario. Ese clasificador lo que hace es ordenar cada una de las cuentas y le da un nombre. Por ejemplo, los ingresos pueden ser ingresos tributarios, pueden ser ingresos por contraprestación de servicios, puede ser ingresos por transferencia o donación, etcétera. Y por el lado del gasto, entonces también hay una clasificación de los ingresos, de los gastos, que pueden ser gastos para remuneración de personal, gastos para adquisición de bienes y servicios, y dentro de ello hay un renglón de gastos que en términos estrictos en el clasificador se dice, está como gasto de la propiedad, que es lo que se llama gasto por el pago de intereses de la deuda. Normalmente los gobiernos, igual que cada una de las personas, obtienen crédito para hacer operaciones, para ampliar la casa, para comprar un carro,
y entonces por esa deuda hay que pagar el costo del uso de ese dinero. A propósito de lo que usted hablaba del dinero, nadie cede de manera gratuita su dinero, sino que nos prestan el dinero y nosotros tenemos que pagar un interés por eso, que es la tasa de interés o la rentabilidad de ese dinero. Entonces, en el gasto público se tiende a separar el gasto que incluye el pago de intereses del gasto del gobierno que no incluye el pago de intereses. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del gasto primario, lo que hacemos es que decimos, bueno, si el gobierno ha gastado 100 y de los 100, 30 son intereses, yo saco esos 30 y entonces digo los 70, estos son el gasto primario. ¿Y qué importancia tiene en términos de gasto primario? Y así también el déficit primario. También hay un déficit primario en el cual yo excluyo el gasto en interés. Por ejemplo, el año pasado el déficit fue de cerca de 335 mil millones de pesos. Ahora, cuando yo saco lo que yo pagué de interés en ese año, que fueron 164 mil millones de pesos, usted ve evidentemente que ese déficit se reduce a la mitad. Si yo estoy diciendo, mira, sácame lo que pagué de intereses, y entonces ese gasto primario es el gasto que está vinculado a las operaciones normales, naturales, inviolables, que no puedo evitar del gobierno, que son sueldos, bienes y servicios, excluyendo los intereses, no el capital. Sí, entonces, ¿qué es lo que me da? Mientras más superavitario o excedentario es mi resultado primario, eso es lo que me dice a mí qué capacidad yo tengo para poder solventar mis intereses y el servicio de la deuda que tengo. Entonces, por eso fíjense que los economistas y todos los organismos internacionales, fondos monetarios, siempre llaman a los gobiernos a tratar de aumentar su superávit primario, de manera que yo pueda cubrir todas mis obligaciones comunes, como si fuera en mi casa. Con los ingresos yo tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el agua, entonces él me dice, mira, esos son tus gastos primarios. Si yo logro que de mis ingresos una proporción de ese gasto primario sea menor, mi ahorro y mi disponibilidad para inversión o para cualquier otra cosa es mayor. Entonces, si yo tengo un superávit primario, tengo capacidad me está diciendo qué capacidad tengo para hacerle frente a mis intereses de la deuda que tengo, las tarjetas de crédito, etcétera, y para también pagar el capital de esa deuda o lo que le llaman la amortización. Otra pregunta, ¿se atribuye a Lenin decir que el socialismo sería posible cuando cada ama de casa fuera capaz de dirigir el Estado? Entonces, también se dice ahora, siempre relevando a la mujer, que la mujer es la mejor economista de una sociedad. Y que cuando un economista como usted, y con mucho título, con mucha rimbombancia, con muchos estudios, quiera entender realmente cómo anda la economía, en vez de ir a los textos, debe ir a hablar con varias amas de casa. ¿Es eso verdad? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque podría alguien pensar que nosotros somos quizá partidarios de que las mujeres lo que sean sea ama de casa. Obviamente no. Ahora, ¿qué se ha demostrado? Por un problema, si esa es su vocación. Sí, por un problema de cómo ha funcionado la sociedad. Normalmente las mujeres han tenido la responsabilidad, lo que no significa que ese sea su único rol, de ser quienes conducen las cuestiones prácticas, operativas y primarias de la casa. Y pueden hacerlo con mucha certeza. Por ejemplo, yo salí de mi casa esta mañana y yo no tengo en la cabeza qué voy a comer. Ahora yo sé que la esposa mía, cuando se levantó, y sabe, y ella tiene, y deciden sobre esa cosa, pero además, pero esa decisión, yo a veces yo para saber un precio, si está alto, ¿a quién yo le pregunto? Yo le pregunto a mi esposa, porque a veces yo no tengo sentido de decir, ¿cómo está la cebolla?
Entonces yo voy a comprar cebolla y yo la cojo y la llevo. Y cuando la llevo, la mujer mía me va a decir, ¿y cómo tú diste 50 pesos por esa libra de cebolla? Pero usted no se dio Si eso está a 32. Por eso, porque las mujeres como tienen la responsabilidad, bien o mal, no estoy juzgando ahora lo bien o mal de eso, de ser quienes guían el tema de las operaciones primarias de una casa. Saben, entonces saben administrar, saben cuánta sal van a echar que no sea dispendiosa. Pero en una casa la mujer o la familia puede hacer casi todas las transacciones que se hace a nivel macro, aunque tengan otros nombres. Sí, que es lo que se dice. Prácticamente lo hacen y son las que están buscando la gestión del presupuesto, porque saben cuándo están en déficit, cuándo están en superávit, saben cuándo le falta, saben cuándo hay desabastecimiento en la casa. O sea, esa es, entonces, por eso dicen... Cuando hay gastos extra. Fíjese que en la mayoría de las ocasiones, en puestos de administración, las mujeres a veces resultan más exitosas que uno. ¿Por qué? Porque tienen un sentido de racionalidad mucho más acendrado que nosotros, que los hombres somos más desordenados, menos disciplinados en la cosa, porque las mujeres han tenido que asumir la disciplina pero bueno, eso podría justificar lo que también se dice, que a veces los economistas como los sociólogos hablan de cosas que no conocen en realidad. Bueno, está metiéndose en un tema muy complicado. Yo soy un... Por ejemplo, hay sociólogos que nunca han ido a un barrio. Yo soy un crítico muy duro. Los otros días vi un compañero conocido que escribió un artículo y decía, bueno, lo que creen que la macroeconomía no come. No se come con macroeconomía. Algo, como dijo una vez Ramón Albuquerque, esa frase se le atribuye a él. Y yo entiendo y conozco y estudio inclusive todos estos modelos y todos estos esquemas y todo, pero a veces yo veo un sentido de, voy a decir una palabra que puede resultar un poco dura, un sentido de masturbación intelectual en aquellos debates que se dan en las doctrinas económicas. O sea, hay gente que su trabajo es sentarse a meter números en un modelo para demostrar lo que él dice que es lo correcto en el tema de economía. Bueno, todo el mundo quiere demostrar sus hipótesis. Claro, pero todo eso no tiene sentido si su propósito no es buscar el bienestar de la mayoría, ese bienestar horizontal que proclama. Pero ahí ya eso es otra cosa, ya eso es lo que usted decía al principio. Eso es economía política. Y hace rato que los economistas renunciaron a economía política. Por eso, ¿por qué? Porque yo estoy más interesado en demostrar que mi modelo, que mi doctrina, que mi teoría. Entonces yo digo, eso normalmente no ha resuelto un problema de hambre de una gente. Te puede ayudar a tú tener equilibrio, a meter numeritos, y decir, pero lo que tú tienes que buscar desde la economía. Yo digo, el gran salto después de 1776 de la riqueza de las naciones, el capital de Marx, hasta llegando ahora a Piketty con el capitalismo del siglo XX, lo que no veo, yo siempre me ha preocupado eso desde que era estudiante de economía, es que no hemos podido dar el salto de la economía de supuestos a la economía de la realidad. Entonces yo apuesto, si hay alguna doctrina que se alinee con ese concepto de economía de la realidad, o sea, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Tenemos que resolver los problemas materiales de la gente y sobre todo de la gente que menos capacidad tiene para generar recursos. Tenemos que poner en capacidad a los jóvenes de los sectores marginados de llegar, de tener acceso a la educación y la formación, que es la única forma de yo romper el tema de la pobreza. No hay otra, el problema realmente no es la pobreza, es los niveles de formación, de capacitación y de entrenamiento que tengan las personas para poder insertarse y tener derecho y acceso a los bienes y servicios que requieren. El problema es que si son pobres, ordinariamente no tienen esos accesos. Por eso, entonces, eso es lo que tenemos que romper, eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que tratar, yo tengo que buscar
que un niño de 3 años de Gualey tenga acceso a la educación preprimaria, igualito que lo tiene el hijo de uno de los banqueros de este país. Bueno, hasta ahora eso solo ha sido... Entonces, cuando yo logre eso... En el capitalismo avanzado, ¿sí? Solo ha sido posible porque el capitalismo avanzado necesita la incorporación de todos al consumo. Sí, si no se derrumba. Y al final el consumo, que no consumimos, el consumo es cuestión elemental para la existencia humana. O sea, una gente que no tenga acceso a los alimentos, que no tenga acceso, no tiene las condiciones básicas. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Alexander Solzhenitsyn, usted recuerda perfectamente el gran disidente soviético que estuvo en Gulag y que escribió precisamente esa hermosísima novela, Archipiélago Gulag, y que era un filósofo, no solo un novelista. Él decía que el problema del marxismo no era la economía, sino la antropología. Entonces decía, es decir, el concepto que el marxismo tiene del hombre. Entonces, este problema que usted está planteando me remite también al concepto que la economía capitalista tiene del hombre. El hombre no lo ve en función de alguien que debe de cumplir un estado de bienestar, como plantea su amigo Zen, sino simplemente ser un productor y un consumidor en beneficio de la acumulación. Sí, no, ese es el desequilibrio que yo llamo. Hasta que no se rompa filosóficamente eso. Por eso ese es el desequilibrio. Y aquí un poco recato al ya clásico presidente Mujica. El tema está planteado en los extremismos, en los excesos. Yo me sorprendí viendo los otros días una entrevista de Pepe Mujica insistiendo en esto. Y cuando se insiste a los neoliberales, a los proestatistas, o sea, son los excesos los problemas, los extremismos, los fundamentalismos, es lo que está dañando al mundo. Entonces hay que luchar por romper esos fundamentalismos. Su amigo Lula, cuando, y esto yo lo he dicho muchas veces porque a mí me deslumbró ese gesto, hay personas que se destacan frente a uno por un solo gesto. Cuando él tomó posesión y escogió su gabinete, usted recuerda que hubo un momento de incertidumbre en el mundo de la izquierda, porque el gabinete de Lula era un gabinete que venía de los economistas clásicos, que habían trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el BID. La gente se sorprendió. ¿Y cómo va a gobernar un presidente socialista? Y la crónica, recuerdo, dice que 2 o 3 días después de la juramentación de ese gabinete de oro, que dejó satisfecho al gran mundo capitalista, los montó en un autobús moderno y los llevó a las favelas de Río de Janeiro y le dijo, para esta gente es que nosotros tenemos que gobernar, para cambiar esta realidad. Regresamos para continuar en la parte final con esta entrevista con sabe que ser el equipo del... Don Nelson Suárez, usted acaba de expresar en estos días una preocupación por lo que usted llama el desplome del gasto de capital del gobierno. Y yo no sé si eso va en línea con la queja que sorprendió, casi estremeció al gobierno del arzobispo de Santo Domingo en plena catedral, donde le decía al gobierno que el cambio tenía que mostrarse en los hechos. Y fue tan explícito que dijo, no es un asunto de promesas en los periódicos, que es una candelita que ha venido quemando subterráneamente en el gobierno del presidente Abinader, de que hay muchos anuncios y pocos hechos, porque casi en ningún sitio los anuncios hechos han empezado a ejecutarse. Y entonces la gente dice, bueno, que no hay dinero, hay esperanza, expectativa,
y no hay dinero, pero usted dice que hay un desplome, quizá por exceso de austeridad. Eso quiere decir entonces que el dinero del gasto de capital podría estar en cajas o en los bancos o dónde. Bueno, es una preocupación seria que tengo. Y yo he manifestado en otras ocasiones mi identificación con el espíritu positivo y proactivo que tiene el presidente de Abinader. El país le falta eso. Vende mucha energía. Sí, el país le falta eso. Ahora, hay una situación real que hay que cuidarse. Y yo también vi, y me llegó muy directo ese mensaje del cardenal, porque estaba diciendo algo que uno estaba sintiendo y que él tuvo el valor de decirlo ahí frente a las autoridades, y es el hecho de que los gobiernos tienen ahora con este tema de este mundo mediático y de redes sociales, son muy seducidos por el tema de querer crear una imagen pública muy bonita, pero si esa imagen pública elegante, bonita, de proactivo, de que inclusive me sorprende de que ya en 6, 7 meses, 8 meses el gobierno resolvió todos los problemas que encontró el gobierno, eso es peligroso, porque puede crear situaciones. ¿Y ha dicho eso? La mayoría de los funcionarios que yo oigo y los por spots que veo de televisión, de la CAS, INAPA, están diciendo resolvimos, esto está resuelto ya, el problema del agua, esto es mentira, por Dios. Tú no puedes resolver problemas que hemos acumulado por 20 y 30 años, en 6 meses, ni en un año. Algunos son problemas gruesos. Entonces, o sea, tú estás haciendo cosas y son positivas para mejorar y cambiar eso. Y todo el mundo tiene que apoyarlo. Pero de ahí a tú presentarte, porque puede ser contraproducente. Es una visión religiosa, sí, que la promesa la dan como un hecho. Sí, entonces, ¿qué está viendo en los números? Ahora mismo estuve revisando el informe de ejecución presupuestaria enero-marzo de la Dirección General de Presupuesto. Y hay una caída en la inversión, en el gasto de capital, de 21.000 millones con relación al mismo periodo del año pasado. 21.000 millones de pesos. Y el año pasado fue un año malo. Sí, el gobierno tenía programado gastar 20.000 millones de pesos en gasto de capital en los 3 meses. De este año. Programado. Sí, sí. Y solo gastaron 9.000. Wow. Es decir, 11.000 millones de pesos menos. Entonces, en términos generales, cuando veo el gasto total del gobierno, con relación a lo que ellos mismos tenían programado, el gobierno tenía programado gastar 244.000 millones de pesos, solo gastó 187.000. Y de ello, el 95% de esos son gastos corrientes, que sí se cumplieron casi. Entonces, no es por problema de ingresos, porque efectivamente en los primeros 3 meses del año, los ingresos del gobierno repuntaron de manera buena. Con relación al 2020, obtuvieron casi 25.000 millones de pesos de ingresos más. Pero también superaron el 19. Pero no solo eso, sino que además, con relación a lo que ellos tenían programado, habían programado 155.000 millones de ingresos y obtuvieron 187.000. Hay 33.000 millones de pesos más. Y entonces los niveles de gasto y sobre todo el gasto de capital se va al suelo. ¿Qué está pasando? Hay un problema de curva de aprendizaje. Sé que hay en algunos sitios donde los funcionarios y el esquema del equipo que llegó a dirigir las cuestiones arriba, desarticularon aparatos técnicos de gente que no son políticos, por Dios. Que en su mayoría no son políticos. Bueno, profesionales. El presidente ha dicho que va a revisar. Sí, entonces ese enfoque, y de hecho percibo una sensación de contrarreforma, por ejemplo, contra la ley 4108 de administración pública, porque yo tengo que colocar a los compañeros que se fajaron en la campaña, pero yo tengo que hacer eso con cuidado. Entonces han desarticulado aparatos técnicos en muchas instituciones, y el equipo que ha venido no tiene experiencia, porque eran gente a veces que estaban fuera totalmente de todo esquema, pero no porque estaban fuera, sino porque no han estado vinculados a ese tipo de cuestiones. Entonces hay una señal seria. El gobierno tiene una cantidad de dinero extraordinario en el Banco Central, en el Banco de Reserva, en las operaciones que maneja el Tesoro. O sea, ¿qué está pasando?
Ese dinero el gobierno lo tiene en banco. Lo tiene, por Dios. Cerró el año pasado con una cantidad de balances en su cuenta en el Banco Central, en el Banco de Reserva. Consiguió en los primeros meses de este año 151 mil millones de pesos que colocó en bonos e instrumentos. Y no lo está gastando en una situación cuando yo tengo que hacer una operación contracíclica. Una de dos. O un extremismo de autoridad, que es peligroso. Dicen que el presidente, algunos lo llaman hasta tacaño. O una incapacidad para gestionar, que era como decía el maestro Núñez Llano, que Dios no sé dónde, por dónde debe andar por ahí todavía. Es incapacidad de gestión del gasto público, porque para gestionar el gasto público hay que conocer los procedimientos de compra, los procedimientos de contratación, los procedimientos con la Contraloría, los procedimientos con presupuesto, hacer el ejercicio de programación, de previsión. Entonces me parece que hay incapacidad. Yo estoy seguro que hay incapacidad en términos de la gestión de la finanza pública. Yo estoy casi seguro que en la gestión de compra debe haber muchas dificultades, porque estamos, yo creo, a veces confundiendo transparencia con fundamentalismo. Con fundamentalismo, entonces estamos haciendo restricciones. Los problemas que hay con los procesos de compra y adquisición están todos en la ley. En la ley actual, además, ni siquiera en la que voy a modificar, en la ley actual. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es crear los mecanismos para que eso se haga bien, a todas las leyes que tenemos. Además hay funcionarios que tienen miedo a actuar, déjeme decirle. Por eso, porque hay también un celo excesivo. Un celo excesivo. Y un miedo a equivocarse y que vengan al paredón público. Pero ¿por qué? Porque cualquier error que pueda cometer un funcionario ya es identificado como un acto de corrupción y eso está creando problemas. Yo recuerdo, y usted me va a ayudar a entender si eso está en la ley de presupuesto ahora, que cuando Jorge Blanco, que iniciamos así, en una visión, ¿verdad?, muy, vamos a decir, puritana, sin sentido peyorativo, por favor, sino de querer cumplir la ley, y llegó un momento en que el presidente Jorge Blanco no podía decidir nada. Entonces, Bienvenido Brito, que era el contralor, y otros técnicos buscaron una manera de sacarle una partida presupuestaria al presidente para que él pudiera responder con prontitud en determinados momentos. Es decir, va a Santiago, hay un fuego, destruye 10 viviendas, quiere ayudar a esa gente, no tenga que esperar un proceso, digamos, de licitación y de esto y demás. Ahora no tenemos ese problema, porque el gobierno, el presidente tiene una porción que podían ser 25 mil millones si aplican la ley, pero que ahora mismo son alrededor de 6 mil millones de pesos. Pero él puede actuar con libertad. Sí, puedo actuar. Inclusive lo que hacen y lo que han estado haciendo de manera irregular es que esos fondos casi siempre el presidente se lo transfiere a otro ministerio que lo necesita, a un ayuntamiento, pero tiene, ahora lo que yo creo, las cosas se pueden hacer bien en materia de gestión presupuestaria, transparente y ágil, porque los mecanismos de la ley están. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos acostumbrado en el país a la improvisación. Nosotros nos hemos acostumbrado, y lo que hablábamos ahorita de conocimiento de la realidad. Durante mucho tiempo los dirigentes políticos de este país se ocupaban de entender y conocer cómo funcionaba el Estado. Mucha de la gente que están llegando, que llegaron con el gobierno al Estado ahora, algunos habían estado en un momento en el Estado, están conociendo ahora cómo se hacen las cosas en el Estado. Porque nunca le ha interesado eso. Pero los americanos tienen un refrán, y ahí volvemos al valor filosófico de los refranes, de que siempre es necesario que quede alguien que sepa dónde están las cenizas de los muertos. Sí, no, aquí tenemos una cuestión de tierra arrasada. En agricultura hay alguien que se llama como el oficial mayor, algo así, que es una persona que nunca la cambian, y es un amigo nuestro, el que está por años ahí, porque ese es el tipo que sabe todos los trámites. Entonces hay gente... mire, eso se hace así. Hay gente, por ejemplo, a veces yo veo que salen publicaciones diciendo licitación y cuando tú ves el monto del proceso,
no es una licitación, es una comparación de precios. Ya. Y eso te tiene un proceso más abreviado. Exacto. Y hay varias, pero las leyes lo dicen. Ahora hay gente que se mete en la administración pública porque se fajó en la campaña y porque además la mayoría de las veces van a buscar cosas que no son su sueldo. Ahora mismo yo conozco de sitios que yo conocí muy bien, donde están haciendo operaciones anormales, por Dios, buscando prebenditas, buscando ventajas, buscando viáticos, buscando gastos de representación que se habían eliminado por exactamente el riesgo y están tratando de restaurarlo ahora. Y entonces eso le crea a la sociedad dudas sobre el cambio. Los cambios tienen que hacerse con mucha racionalidad, con paciencia, de manera firme, pero tú no puedes caer en extremismo. Entonces, es lo que estoy criticando. Hay una ausencia muy mínima, digo, muy amplia de inversión de capital y Sí, eso, no, una caída, eso significa proyectos detenidos. Detenidos, no o sea, yo comenzados. no sé qué están haciendo con los fondos, porque esta situación sería justificada. Y no si, se ve, usted no lo detectó en si, presupuesto, si, ¿por dónde andan si esos tú fondos? no tienes recursos, tú dices, bueno, pero si los ingresos se comportaron muy bien en el primer trimestre, si yo lo tenía programado, ¿por qué no ejecuté? Eso quiere decir que hay problemas De gestión. que tienen que identificarlo. Porque si no, tú vas a crear una situación, te va a dar el lujo de decir, redujo el déficit. Pero, ¿para qué? Para tener reclamos de diferentes sectores, para tener reclamos de contratistas que le debe, para tener... Pero no tiene sentido eso desde el punto de vista de la gestión, de la finanza y del presupuesto. Ahora sí, yo tengo que someter un proceso de austeridad porque hay una situación crítica, pero lo que me está exigiendo el momento es que el gobierno sea dinámico. Seguro. Ahora, ¿por qué no hubo Pero igual restricción a nivel...? También hay una presión por el endeudamiento, quizá el gobierno le tiene miedo. No, es que ya el endeudamiento está dado. Ya yo lo que tengo Pero que al hacer próximo, es de ahora en al adelante, de mañana. de ahora en adelante, ir creando las condiciones de manera paulatina pero sistemática para que no se repita la situación que tenemos en el país. Pero yo no puedo paralizar todo. Yo no puedo hacer una política de shock en este momento, porque eso no es lo que está vendiendo el presidente. Y tiene mucha razón el cardenal en lo que dice, eso no es lo que él le está vendiendo. Entonces, si tengo los recursos, entonces tengo problemas de gestión. Tengo posiblemente que hubiera problemas con el cambio que hubo entre tesorería y contraloría. ¿Por qué? Porque al parecer se desarticuló todo el aparato de analistas de la Contraloría con un enfoque muy erróneo, partidario, muy limitado, y entonces eso te rompe la operatividad a nivel presupuestario y fiscal, que es grave porque te para todo. Entonces, alguna vez yo he razonado que los empleos públicos deberían de distribuirse en función de lo que los partidos sacan en los votos que consiguen en las elecciones, porque a mí me parece poco útil y poco eficaz que un partido tenga el derecho a eliminar a todos los empleados. Sí, no, es que no, eso no se ve en ninguna parte del mundo. En los Entonces, países más atrasados que si nosotros por no se ejemplo ve eso. ahora hubiese ocurrido así, bueno, por obligación tenía que quedarse una parte importante de los empleados de la burocracia peledeísta, que probablemente iban a saber manejar muchas cosas porque ya tenían un experticio de 20 años. Pero a veces se dice burocracia peledeísta. Bueno, pero es que aquí los miembros de los partidos políticos son el 3, el 4% de la población, bueno, los militantes. No, pero esos son los orgánicos, los inorgánicos. Por eso, los inorgánicos son muchos. La gente aquí lo y que... en los barrios se conocen. La mayoría de la gente lo que se adapta en los puestos de trabajo es a conservar su puesto, y si tienen que identificarse con el partido que está, entonces lo hacen. Pero el partido que llega no entiende eso porque tiene una militancia y ahí vamos a una patología de la democracia dominicana. Eso se llama clientelismo exacto, político. Tiene una patología que es una militancia a quien él le dijo, presidente o candidato, yo quiero un empleo cuando usted llegue, cuenta con eso. Y al otro cuenta con eso, y al otro cuenta con eso. Todos los candidatos. Eso es clientelismo político. Pero es que ellos ya
eso tiene que pasar por un proceso más o menos largo. Ya los políticos aquí no pueden prescindir de hoy para mañana de ese clientelismo. Entonces, yo siempre recuerdo, profesor, una anécdota de alguien que cuando yo dirigía el equipo de investigación del periódico Hoy El Nacional, levantamos una serie de trabajos aquí en El Manguito, y hubo gente que nos dijo al equipo, bueno, el mejor sería Narciso, que era candidato en esa época presidencial, pero ese no da nada. Y yo no sé si vamos a ganar mañana, yo necesito que me boroneen ahora. El clientelismo está en los huesos de los dominicanos. El liderazgo político es víctima de sus clientes. Sí, el clientelismo está en los huesos del dominicano. Entonces, a veces se llevan de esa realidad y, como usted dice o sugiere en entre líneas, se llevan a todos los técnicos, que los técnicos no son de nadie, eso es verdad. La lealtad del técnico es al gobierno de turno, siempre ha sido así. Pero, óigame, yo no sé si usted ha vivido el drama, porque usted ha trabajado mucho en la administración pública. Toda la vida. De todos los días oír a alguien decir, ¿y qué hace ese? ¿Qué hace ese ahí si ese es del otro partido? Ese es PLDista, y lo aíslan. Y lo aíslan salarialmente también. Sí, no, los mismos amigos. Te identifican y te ponen, mire, ese es de tal partido. Yo oí el comentario los otros días de un oficial que nada tenía que ver con eso. Un oficial que era el jefe de seguridad de un ministerio X, decir, mi papel aquí es sacar a las ratas del PLD. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, ingeniero Nelson Suárez. Creo que hoy, como se dice en la radio, hemos tenido un programa picadito. Gracias a su experiencia y sus conocimientos, que son muchos. Le agradezco mucho que lo comparta con nosotros y con nuestra audiencia. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.